¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Tremendo programa el que vamos a tener el día de hoy. En realidad hemos tenido que, en el camino, cambiar la pauta en función a lo que marca evidentemente la noticia, la actualidad. Y se están llevando a cabo una serie de allanamientos, diligencias protagonizadas por integrantes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público por un caso que no tiene que ver, por favor, haciendo la aclaración desde ya, con los huayquis en la sombra, sino con un tema al que le han puesto como título Ícaro, donde hay involucrado un empresario minero, donde está también metido el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, y hasta el flamante ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Eso en instantes, porque también vamos a hablar de lo que podría suceder con el Perú de cara a la relación, el vínculo que todavía mantenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes que eso, y luego, por supuesto, darles la bienvenida y agradecerles por seguirnos todas las mañanas aquí en Arde Troya, vamos con los anunciantes. Termina tu posgrado en solo un año. Elige una de las maestrías de alto impacto y da el siguiente paso en tu vida profesional. Fórmate con los programas de posgrado y lidera el cambio que el Perú necesita. Estudia en la Escuela Internacional de Posgrado de la UCB. Inscríbete ahora en somos.ucb.edu.p/posgrado. Dicho esto, arrancamos de frente con la noticia en desarrollo. Señores, el Ministerio Público allanó la casa de Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja. Estamos hablando, por supuesto, del hermano de la presidenta de la República. Resulta que esto empezó aproximadamente a las 5:20 de la mañana. Son evidentemente situaciones operativos que no requieren de aviso previo, porque si no, la persona involucrada obviamente va a tratar de esconder todo el material posible o de pronto salir de casa para no dar cara a la justicia. Lo cierto es que este operativo, de nombre, repito, Ícaro, según las investigaciones preliminares, estaría ejecutando de manera simultánea en varios inmuebles. Y es así. De hecho, hay un grupo que ha llegado a San Borja, a la puerta de la casa de Nicanor. Hay otro que está en el que fue el estudio de abogados de Juan José Santibáñez. ¿Por qué? Porque un empresario vinculado a la minería recibió un apoyo policial exorbitante cuando Juan José Santibáñez era ministro del Interior. ¿Cómo es que tú vas a ayudar a un cliente aprovechando el cargo que utilizas, que tienes, para favorecer a alguien que no tiene absolutamente nada que ver con lo que te corresponde como un funcionario público? Porque él ha sido abogado antes y defensor de varios delincuentes, dicho sea de paso. ¿Y qué tiene que ver Nicanor Boluarte en todo esto? Les vamos a ir contando la historia de a poquitos, pero primero quiero que escuchen ustedes al abogado de Nicanor Boluarte, que llegó evidentemente a la casa de su representado, y esto fue lo que le dijo a la prensa, porque ni bien nos enteramos, obviamente, que habían movidas en diferentes puntos de Lima, que el Ministerio Público, con autorización judicial, porque se los he explicado hasta el cansancio, la Fiscalía puede pedir 8 helicópteros, pero depende del PJ si autoriza o no este tipo de diligencias. Y dijo, sí, vayan con todo. Entonces, la policía y los fiscales actuaron. ¿Qué dijo el doctor Vivanco? Repito, abogado actual de Nicanor Boluarte. Tenemos aquí sus declaraciones. Lo que se ha trascendido es que este tema tiene que ver con una supuesta minera o hechos que tienen que ver con una minera. Mi patrocinado no tiene nada que ver con ninguna minera, no conoce al señor Santibáñez. Buenos días, señora Marta. ¿No conoce al señor Santibáñez? No conoce al señor Santibáñez, no tiene ningún conocimiento con ninguna persona que ¿No trabaja en una ningún tipo minera. de comunicación con Juan José Santibáñez? Tampoco, no lo conoce. Y ese tema está aclarado. ¿El señor Boluarte se encuentra dentro del edificio? Tiene que estar acá vive. Entonces, si me dan un minuto para... ¿Perdone? ¿Con Percy Tenorio A ver, tiene algún si me vínculo? dejan ¿Conoce entrar. a Percy Tenorio, su patrocinado? No conoce ninguna de esas ¿No personas. han tenido una comunicación tampoco? No lo por conoce, llamada, mensajes? ya le he dicho, no lo conoce, no tiene nada que ver con ese tema. Yo no entiendo cómo lo están vinculando, por eso les digo, esto es un abuso, absolutamente innecesario. Bueno, el abogado Nicanor Boluarte lo niega absolutamente todo, no entiende, dice, la razón por la cual la Fiscalía, la Policía ha llegado hasta este inmueble ubicado en San Borja. De hecho, fue captado por los periodistas al momento en que él estaba por tocar el timbre para poder conversar con su cliente. Lo cierto es que a Nicanor Boluarte el Ministerio Público le imputa
no uno ni dos, sino hasta 4 delitos por este caso, el caso Ícaro. Estamos hablando de favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior. O sea que no pueden decir que no tenía vínculo Nicanor Boluarte con Juan José Santibáñez cuando este era ministro del Interior. 2, cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en sus cargos. 3, favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado. Por eso es que todo esto está vinculado a un tema minero. Y encubrimiento y ocultamiento de pruebas. Ojo, atención, les repito, un grupo fue a realizar la diligencia a la casa de Nicanor Boluarte, otro grupo al estudio de Juan José Santibáñez y otro más, y esto es importante decirlo, a la casa de un empresario minero, en realidad es su oficina, Percy Tenorio, que fue una persona que contrató al estudio de Juan José Santibáñez y quien se habría, según hipótesis fiscal, beneficiado de su vínculo con el exministro del Interior para que éste movilizara policía y pudiese cuidar el espacio que él tiene como concesión y que explota, porque, repito, es un empresario minero. Vamos a ir inmediatamente con Francisco Erazo, que está en la puerta de la casa del hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, para traernos la información que se sigue desarrollando, siendo las 10 de la mañana con 13 minutos. Francisco, muy buenos días. Juliana, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde las 6 de la mañana, el equipo 5 del equipo de fiscales contra la corrupción, EFICOP, allanó la vivienda del hermano de la presidenta, Dina Boluarte, en el marco de este caso que ha trascendido su nombre como Ícaro. Ahora, ¿en qué consiste este caso en el cual vale precisar que Nicanor Boluarte no es parte de los investigados, sino es un vinculado dentro de la investigación que se sigue? Pues se debe a un presunto favorecimiento a empresas mineras. Dentro de estas empresas mineras estaría la empresa minera El Dorado. Ahora, ¿por qué? Recordemos que hace una semana el dominical Panorama reveló una red de pagos entre el ahora ministro de Justicia Juan José Santibáñez y el coronel Percy Tenorio. ¿Para qué? Para movilizar unidades policiales a donde se encuentra la minera El Dorado en Ayacucho, debido a que, como sabemos, hay un conflicto en torno a lo que es la minería ilegal entre concesiones mineras. Ahora, ¿por qué es que Nicanor Boluarte estaría vinculado en este caso que ha trascendido llamado Ícaro? Es que Punto Final reveló que el hermano de la presidenta Dina Boluarte se reunió en hasta 7 ocasiones con Percy Tenorio en su oficina ubicada en el distrito de San Isidro. Y como tú ya precisabas, esa oficina también ha sido allanada en tempranas horas de la mañana del día de hoy. Es importante decir que este señor Pedro Tenorio es un general de la policía en retiro, que contrata los servicios de Juan José Santibáñez a través de su estudio de abogados. Y Juan José Santibáñez, presuntamente, según manifiesta el Ministerio Público, lo habría favorecido para darle resguardo, ¿no? Seguridad a través de la policía, que él obviamente controlaba como ministro del Interior, a este hoy empresario, antes general de la policía, vinculado a su vez con Nicanor Boluarte, quien lo visitó en su despacho, ubicado en San Isidro, hasta donde llegó también la Fiscalía y la Policía el día de hoy para realizar las diligencias del caso. Hasta ahí estamos de acuerdo. Claro que sí, Juliana. Y otra cosa que hay que precisar es que había esta confusión si esta diligencia era parte del caso ya conocido Huayquis en la Sombra. Sin embargo, no esta relación que hay entre Huayquis en la Sombra y este nuevo caso es que recordemos que la minera El Dorado habría intentado otorgar lo que es conocido como el arraigo laboral cuando recién iniciaban las investigaciones por el caso Huayquis en la Sombra. Este arraigo laboral lo intentaron otorgar a Nicanor Boluarte durante las investigaciones. Por eso es que había esta confusión en torno a si esta diligencia era parte de esa investigación, pero no, es un caso totalmente distinto. Ahora, hablábamos de Juan José Santibáñez, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien el día de hoy brindó una conferencia de prensa y estábamos a la expectativa de que dé alguna declaración sobre el allanamiento hacia su estudio de abogados. Sin embargo, no se refirió sobre el tema, pero sí dijo que Martín Vizcarra el día de hoy sería trasladado, y de hecho está siendo trasladado en estos momentos hacia el penal de Barbadillo. Nosotros estamos aquí a la expectativa, Juliana, de que pueda salir el fiscal a cargo de esta diligencia. Es el fiscal
adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe para que nos pueda detallar sobre este caso, ¿no? En el cual estaría vinculado Nicanor Boluarte. Francisco, una pregunta, porque escuchamos al doctor Vivanco, ¿no?, que es el abogado de Nicanor Boluarte, diciendo que él acababa de llegar, que recién se iba a reunir con su representado, pero que sospechaba que él, evidentemente, por la hora se encontraba en casa. ¿Se sabe si efectivamente el hermano de la presidenta de la República está en su domicilio? Sí, hace unos breves momentos llegó Luis Vivanco, el abogado de Nicanor Boluarte. Como tú dices, él dijo que le parecía algo totalmente injusto. Además, dijo que Nicanor Boluarte no conocía a Freddy Tenorio, pero sin embargo, como ya detallamos hace breves momentos, Nicanor Boluarte lo visitó en hasta 7 ocasiones a su oficina. Percy Tenorio. Percy Tenorio. Sí. Además dijo que Nicanor Boluarte no conocía a Juan José Santibáñez. Eso es imposible, tratándose de una persona que formó parte del gabinete en una primera instancia como ministro del Interior y que ahora es ministro de Justicia y que por lo tanto es alguien muy allegado a su hermana. Y Nicanor Boluarte está siendo ahora mismo investigado justamente por haberse presuntamente aprovechado de la relación con Dina Boluarte, la hermana, para colocar, poner, sacar prefectos y subprefectos y así poder inscribir su partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. No va a decir, no conozco a los amigos de mi hermana, eso es algo imposible. Y más aún que niegue haber estado en las oficinas de Percy Tenorio, porque la razón por la cual la policía está allanando su vivienda y las oficinas en San Isidro de este general en retiro es porque todos estarían vinculados dentro de este escándalo, ¿no?, de la empresa El Dorado, que la policía ha bautizado como el caso Ícaro. Vamos a ver qué sucede. De pronto se solicitan medidas un poco más extremas, ¿verdad? Prisiones preventivas, no lo sabemos. Ya Nicanor Boluarte, de hecho, recuerden ustedes que tuvo que cumplir una prisión preventiva. Lo que pasa es que desapareció, luego le levantaron el castigo, pero es una persona altamente sospechosa para las autoridades judiciales y ya vemos que no solo por el caso de Guayquis en la sombra, porque como Francisco lo acaba de explicar muy bien, esto aquí no tiene nada que ver con el tema de los Guayquis en la sombra. Es otro tema, es otra historia, otro capítulo que se piensa a escribir, teniendo también como uno de los protagonistas al hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Ella dirá algo al respecto? No, ella nunca dice nada. Francisco nos acaba también de contar que era una pequeña e improvisada conferencia de prensa. Santibáñez, lejos de responder por algo que lo involucra de una manera tan directa como es el allanamiento a la que fue su oficina cuando todavía no pasaba a convertirse en funcionario del Estado, cuando trabajaba como abogado y representaba y defendía a varios delincuentes, policías y expolicías, simplemente no dijo ni pío, no le conviene. Pero por esa oficina ha pasado perro, gato y pericote. Acuérdense ustedes todo el escándalo de Mateo Castañeda, cuando se lleva a cabo una diligencia por el otro, caso Guayquis en la sombra, y llega Dina Boluarte y Mateo Castañeda sale por otro lugar. O sea, aquí en realidad no podemos aterrizar en la conclusión de que efectivamente hay alguien que tiene, ¿no?, que pagar por delitos que ha cometido, pero que hay sospechas, muchas, y que cuando el río suena es porque piedras trae, de todas maneras. Francisco, vas a seguir ahí, evidentemente. De pronto Nicanor Boluarte sale. Te voy a pedir, por favor, que te mantengas conectado con la producción de Ar de Troya, con mi productora Yanet Arias, para cualquier información trascendental que puedas compartir con nosotros en el transcurso de esta hora del programa. ¿Te parece? Claro que sí, Juliana. Estaremos atentos para brindar la información de primera mano. Muchísimas gracias, Francisco. Y decía algo, ¿no?, nuestro compañero, que de lo que sí habló esta mañana Juan José Santibáñez, hoy ministro de Justicia, una cosa impresionante que hemos criticado aquí hasta el cansancio, porque no entendemos cómo una persona que ha sido vacada por el Congreso de la República es repuesto en el gabinete, pero en una nueva cartera. Justicia y derechos humanos. O sea, alguien que además tiene que seguir las órdenes, porque siempre hace lo mismo y se lo admite a Culebra en este famoso audio que le da Dina Boluarte. Él es una especie de felpudo de Dina Boluarte. Entonces, Dina lo que quiere es meter, como sea, una reforma judicial. ¿Para qué? Para atacar al Ministerio Público, para irse contra el Poder Judicial. El odio que le tiene a la fiscal de la Nación es algo que ya no puede evidenciar más. Ayer hubo una reunión donde participaron diferentes representantes de varias instituciones, saludó a todos y Adelia Espinosa ni siquiera la mencionó, la multiplicó por 100.000, que es una falta de respeto, le guste o no, es la representante de una entidad tan importante como la Fiscalía de la Nación. Pero en fin,
es Dina Boluarte, ya sabemos cómo actúa y ya sabemos cómo procede, y me imagino, conociéndola, que ahora mismo debe estar sumamente preocupada por esto que involucra directamente a su hermano Nicanor. Pero, claro, Santibáñez no habla de eso, pero sí habla de Martín Vizcarra, de estas idas y venidas, porque lo mandan a Barbadillo, ¿ok? Cuando le dictan prisión preventiva de 5 meses. El Ministerio Público había pedido 6, el Poder Judicial dijo no, 6 es mucho, 5, y en este periodo de tiempo, de todas maneras, tiene que haber ya una condena por los cargos que se le imputan cuando él era gobernador regional de Moquegua, por Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. Ok, lo cierto es que le dan 5 meses y lo trasladan a Barbadillo, donde están todos los expresidentes, ¿no? Está Ollantumala, está Pedro Castillo, está Martín Vizcarra, está, uno más está. A ver si me ayudan en producción, la memoria me está fallando. Está Pedro Castillo, está Ollantumala, Alejandro Toledo y Vizcarra. A Vizcarra lo mueven sin razón alguna. Y me han dicho la vela verde, de todo. Me han insultado los haters, la vizcarrista, la maldita, reactiva, tontería y media. Lo cierto es que no había justificación para moverlo de allí. No, es que los delitos que le imputan fueron antes de que él sea presidente de la República. Sí, a Ollantumala también. Ollantumala está sentenciado incluso y cumpliendo una pena por haber recepcionado dinero en la época en la que todavía no se convertía en presidente de la República. La segunda justificación que dan es, lo que pasa es que no tiene condena, pues. Y sin condena, ¿cómo va a estar en Barbadillo? No le corresponde. Mentira, mentira, porque Pedro Castillo no tiene condena todavía y Alejandro Toledo tampoco ha sido sentenciado. La sentencia de Toledo va a venir ahorita. El único ahí que está pagando realmente por una pena, no en calidad de prisión preventiva, es Ollantumala. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, ya, lo vamos a mandar a Castro Castro. En el camino, el Instituto Nacional Penitenciario cambia de planes y dice, se va a Ancón 2. Ok, en Ancón 2 dijeron que iba a estar tranquilo, que no lo iban a movilizar, que no lo iban a trasladar de ambiente, que se iba a quedar primero en el tópico, que iba a tener un baño privado, porque Vizcarra había salido a denunciar. Y de hecho eso está en investigación, porque él da desde Barbadillo una entrevista exclusiva a RPP. Y lo que se está tratando ahora de saber es cómo es que él accede a una llamada telefónica si entras a la cárcel, sin celular obviamente, y para acceder al teléfono público, por decirlo de alguna manera, tienes que solicitar algún tipo de autorización, permiso que él no pidió. Tema aparte, repito. Ahora lo van a regresar a Barbadillo, porque se han dado cuenta que lo que han hecho es ilegal. Le están dando un trato diferenciado. Y no se trata de que uno caiga mejor que el otro, se trata de que todos tienen que ser, por Dios, lo que siempre repetimos en este programa, medidos con la misma vara. Porque si no se dejan sentados precedentes muy graves para lo que pueda venir a partir de ahora, sobre todo cuando hablamos de un país que se caracteriza por tener a todos sus expresidentes presos, sentenciados, condenados con prisión preventiva, pero todos privados de su libertad. Así que se regresa a Barbadillo. ¿Y quién toma la decisión? El INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, que dicen que es una entidad autónoma e independiente. Mentira, ¿qué dedo me chupo? INPE es un tentáculo, es el apéndice del Ministerio de Justicia. ¿Y quién es ahora, cuando se toma esta decisión de que regrese a Barbadillo Martín Vizcarra? El ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. ¿Y qué es lo que han tenido que terminar de entender? Que lo único que están logrando es victimizar más a Vizcarra. Le están dando un capital político que ni siquiera ellos se imaginan, porque son tan brutos que no se dan cuenta que la victimización en un momento donde estás atravesando un proceso judicial, donde estás en medio de un juicio oral, todo aquello que tiene que ver con un ataque a tus derechos fundamentales, a que vulneren aquello que finalmente, delincuente o no delincuente, corrupto o no corrupto, tienes derecho a defender y a ser tratado de la misma manera que el resto, entonces reculan y dicen, no le podemos dar más poder, porque si él no postula, que lo más seguro es que no logre candidatear, que es su sueño, el próximo año, lo va a hacer obviamente el hermano. No es casualidad que Martín Vizcarra tenga a este Mario Vizcarra con cierto protagonismo desde que él ingresa a prisión. Alejandro Salas, que sabemos que es una persona muy vinculada a Martín Vizcarra, está con nosotros vía telefónica para hablar acerca de esta decisión que acaba de anunciar el ministro de Justicia, repito, Juan José Santibáñez. Doctor Salas, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿A usted le tomó por sorpresa lo que comunicó Juan José Santibáñez? Bueno, como fue el traslado de Barbadillo a Ancón, y ahora de Ancón a Barbadillo nos hemos enterado por ustedes, por los medios de comunicación.
dentro del marco de lo que es el debido proceso, en una etapa de ejecución de en este caso una prisión preventiva dictaminada, la defensa es la última que se ha enterado, ¿no? Vale decir, lo que se está observando acá pues es un manoseo procedimental en el cual se está utilizando a Martín Vizcarra con fines, entendemos, vinculados al propio gobierno, ¿no? Y que finalmente terminan dañando el lado humano de una persona. ¿Y por qué cree usted que al final, después de tantas idas y venidas, se decide finalmente que Martín Vizcarra regrese a Barbadillo? Porque era evidente el abuso del derecho, porque nosotros habíamos activado ya todo un mecanismo legal vinculado al hecho de formular denuncias en materia de abuso de autoridad, habeas corpus, acciones de amparo, llamados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el mismo Martín Vizcarra al día siguiente, el sábado en la mañana, nos pide a todo su equipo jurídico que paremos. Él dijo, quiero ver hasta dónde llegan conmigo. No hagan nada, no presenten nada. Entonces, cosa que por supuesto a nosotros de una u otra manera nos sorprendió. Él, decidió resistir esta situación y quería ver hasta dónde llegaban. Yo creo que el gobierno se ha dado cuenta de la atrocidad que hicieron en un primer momento, han reculado, están corrigiendo, cosa que no está mal, y que de una u otra manera sí evidencia pues que Martín Vizcarra ha sido manoseado, ¿no? ¿Pero qué fue realmente lo que pasó, doctor Salas, en el penal Ancón 2? Porque primero se dijo que se iba a Castro Castro, después dicen no, se va al penal de Ancón. Y la información que luego trasciende es que él no estaba siendo tratado como corresponde en el caso de un expresidente, que lo iban a llevar a una zona, a un ambiente que no era el preciso, el adecuado, el óptimo, que luego iba a estar en el tópico, y si de todas maneras iba a estar aislado del resto de internos, ¿para qué entonces lo llevan a ese penal? Mejor que se quede en Barbadillo, donde tiene un espacio para él solo, su propio baño, como los otros tres presidentes que también se encuentran allí. Completamente de acuerdo contigo. No ha habido ninguna sola justificación que establezca un campo lógico y de criterio del traslado que hicieron. En un primer momento se estableció que la clasificación era para que esté en Lurigancho, pero dicen no puede ser Lurigancho porque vamos a ponerlo en mucho riesgo, mejor lo enviamos a Ancón. Si la clasificación es en Lurigancho y lo vas a poner en mucho riesgo, ¿por qué no lo dejas en Barbadillo? Entonces eso por supuesto es un tema de criterio que no ha sido considerado y que de una u otra manera evidenciamos nosotros que ha tenido que ver con el hecho de cambio de ministro de Justicia, ¿no? O sea, al día siguiente de todo su traslado se hace un cambio político, y esto pues obviamente evidencia cuál ha sido el trasfondo, ¿no? O sea, se ha hecho un colchón psicosocial, se ha manoseado la figura de Martín Vizcarra. Yo creo que sí se han vulnerado sus derechos humanos, se le ha dado un trato totalmente distinto al que tienen otros exmandatarios, y eso por supuesto de una u otra manera no se puede permitir en un Estado que se entiende es un Estado de Derecho, ¿no? Claro, pero aquí ahora el tema es el siguiente. Quien sale a anunciar sobre este nuevo traslado, o sea, el regreso de Martín Vizcarra a Barbadillo, es Juan José Santibáñez. Entonces, ¿de qué independencia hablan cuando se refieren al Instituto Nacional Penitenciario, que sabemos que es una dependencia del MINJUS, cuando es el ministro el que da a conocer esta noticia, no es el jefe de ILIMPE? Sí, claro, no, y también en todo, cuando salía el jefe del INPE a hablar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27.444, que la comisión clasificadora era autónoma y que ellos decidían y que ni el mismo jefe del INPE podía meterse, debieron dejar pues el plazo de 15 días que nos permitía la ley para poder impugnar esa resolución del INPE, y la misma ley que invocó un día antes el jefe del INPE establece que el acto no se ejecuta mientras que el recurso impugnatorio se ha presentado. Sí. Ni siquiera nos dejaron presentar el recurso impugnatorio y ya lo habían trasladado. Entonces ahí no hay autonomía, todo ha sido absolutamente direccionado, eso está absolutamente claro. Ahora lo único que pedimos nosotros es ser solamente vigilantes a que Martín Vizcarra no siga siendo maltratado. Creo que se le está maltratando y se le está buscando maltratar por todo lado, y creo que de una u otra manera, mientras que por la parte política y de una justicia politizada se le maltrata, por el lado de la población creo que él tiene mucho mayor aceptación, tiene mucho mayor arraigo, la gente se está dando cuenta que hay abusos, creo que han prendido la luz respecto a lo que realmente está pasando con Martín Vizcarra, y esto por supuesto nosotros consideramos, en virtud de toda la documentación que hemos revisado, que tiene que redundar también en el proceso judicial. Ok, pero a esto se le suma un asunto que lo podría traer
o lo podría llevar a un nuevo problema, a un escenario donde también se va a tener que defender, porque el equipo especial Lavallato le ha pedido al presidente del INPE que explique cómo es que desde Barbadillo, todavía antes de ser trasladado a Ancón, Martín Vizcarra accede a un teléfono para poder dar una entrevista, conceder una entrevista a RPP. Obviamente él no puede ingresar con celular a un penal y tampoco, según el registro del Instituto Nacional Penitenciario, pidió permiso, autorización para poder realizar esta llamada telefónica o permitir que lo llamen. ¿Qué pasó ahí? Preciso, Juliana. Mira, todos los que están en Barbadillo tienen acceso a un teléfono común, que es un teléfono que puedes Sí, pero hay utilizar que una pedir tarjeta permiso. para poder... puedes utilizar tarjeta o puedes echar monedas. Obviamente, ellos piden permiso para hacer una llamada. Y Martín Vizcarra en ese momento tenía el número telefónico de un medio de comunicación y al ver que sus derechos de una u otra manera estaban siendo, digamos, arrinconados, decidió meter un par de monedas y tener una comunicación que se le cortó ni se le acabó el saldo. En este caso, como te digo, en ningún momento a ellos, dentro del marco de las normas ni de las reglas, le dijeron no puedes llamar a otra persona que no sean tus abogados o tus familiares. O sea, ellos simplemente tienen el teléfono ahí, tienen monedas, pueden hacer sus llamadas. Se entiende que eso el INPE lo monitorea y él habló con tranquilidad, no le faltó el respeto a nadie, simplemente hizo ver el malestar respecto a que sus derechos estaban siendo vulnerados. Sí. Es un teléfono que está ahí y cuando tienen un momento libre pueden utilizarlo. Pero usted es abogado y sabe perfectamente que por más de que exista un teléfono a disposición, se tiene que pedir autorización. No es que te acercas en cualquier momento al teléfono y llamas a quien te da la gana. Tienes que decir y registrar no solamente el hecho de que te vas a comunicar con alguien, sino decir con quién te vas a comunicar y ellos dan cuenta de cuánto tiempo incluso dura esa conversación. Y esos son pasos que simplemente se saltó Martín Vizcarra para llamar directamente a RPP. Te diría más bien, Juliana, que no. Yo te diría que él ha pedido hablar por teléfono y lo han dejado hablar por teléfono. O sea, él ha ¿Dijo pedido con todo el que iba a hacer respeto una del llamada a caso. RPP? No, él ha pedido voy a hablar por teléfono. No, mientras que a ti no te restringen, lo que no está prohibido, está permitido. O sea, él dice voy a hacer una llamada telefónica, listo, vaya. Ya, pero O sea, lo que hace INPE es preguntar, consultar. ¿A quién va a llamar usted? ¿Cuánto tiempo No, va a hablar? ¿Tiene...? Sí, por supuesto, porque ¿cuántos criminales hay que aprovechan casualmente el acceso a un dispositivo para llamar de pronto a un cómplice y que ejecute una extorsión? O sea, eso lo sabemos, señor Salas. Es por eso que esas llamadas son monitoreadas, pues esas llamadas tienen una escucha interna. O sea, las están, mientras que el interno está hablando, las están escuchando, ¿no? En todos los centros penitenciarios. Sin embargo, creo que ese detalle, digamos, es una situación que creo que encuentra la explicación lógica en el momento que él vivía y que era un momento de querer expresarse, ¿no? Que creo que era justo y necesario respecto del abuso que se vivió ese viernes, ¿no? Ok, para terminar, la audiencia de apelación ya ha sido fijada, aquí tengo el documento del Poder Judicial, para el viernes 29 de agosto, es decir, pasado mañana, a las 10 de la mañana. Esto entiende usted que va a continuar, van a seguir las dos audiencias semanales, porque la idea es que exista una sentencia antes de que se vence el plazo de los 5 meses de prisión preventiva. Sí, claro, el Ministerio Público está apuradito con esto, y por supuesto la defensa de Martín Vizcarra también, porque mientras que ellos vaticinan una sentencia condenatoria, nosotros estamos optimistas de poder tener el resultado de una sentencia absolutoria. Así que es el propio Martín Vizcarra quien quiere terminar también ya con todo esto, que es un proceso en primera instancia. Lo que se dictamina en esta sentencia tiene todavía un camino en una segunda instancia, ya sea por parte del Ministerio Público o por quien no sienta que la sentencia lo favorece. Y sí, ahora vamos a ver lo que es el viernes la resolución o la audiencia para que se emita la resolución respecto de lo que determine la sala con relación a la apelación que se ha presentado sobre su prisión preventiva. Y sobre la base de eso, esperamos que este viernes se pueda obtener su libertad, ¿no? Perfecto, doctor Salas, gracias por atender casi de emergencia esta llamada telefónica. Gracias, que te vaya muy bien. Cuídese igualmente. Hasta luego, A ver, gracias. vamos con parte de lo que dijo en esta entrevista concedida a RPP, que está siendo investigada, Martín Vizcarra, cuando todavía no había sido trasladado, repito, al penal Ancón 2. Dice, hoy están diciendo que posiblemente me dicen que se ha cambiado nuevamente de ubicación de donde me encuentro, Ancón 2. No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande de 2.000 internos, u a otro penal, pero lo raro es que esto se haga ajeno a la clasificación que hizo el propio INPE. Entonces hay una serie de abusos contra mi persona, las cuales quiero dejar constancia. Y luego continúa manifestando lo siguiente. En la última sesión, el viernes por la tarde, estuvo presente hasta que terminó
alrededor de las 5 de la tarde. En ese momento me encontraba en el penal de Barbadillo, ya que 2 comisiones autónomas del INPE habían determinado que ese era el penal que me correspondía. Sin embargo, luego de la audiencia, de forma sorpresiva y abrupta, fui trasladada al penal de Ancón 2. Trasladado. Me encuentro aquí sin haber recibido ninguna resolución ni comunicación previa. Simplemente me tomaron, me subieron a un vehículo y me llevaron a este nuevo penal como si fuera un objeto. Y bueno, como objeto también lo van a regresar a Barbadillo. Así que dicho sea de paso y hablando de presos en este penal de expresidentes, tenemos que contarles que Pedro Castillo, que está cumpliendo una prisión preventiva por el golpe de Estado fallido que dio y que está siendo además investigado por el presunto delito de rebelión, entre otros, ya tiene su nuevo partido, que lo logró inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones y se llama Todos con el Pueblo. Lo que no sabíamos es que más que Todos con el Pueblo es todo queda en familia, porque es alucinante cómo ha metido a los sobrinos, a la esposa, a las hermanas, allí como militantes, como afiliadas, para obviamente mover las sogas de acuerdo a lo que él necesita y que obviamente está imposibilitado porque se encuentra privado de su libertad. ¿Ok? A pesar de la condena que obviamente va a recibir más temprano que tarde, o más tarde que temprano, pero lo van a condenar, él ya tiene su partido político. Él está capitalizando también este momento, entendiendo que todavía le quedan algunos seguidores, para darle fuerza a esta tienda política que ha conformado. Lilia Paredes, por ejemplo, que ni siquiera está aquí, que se fue con los hijos a México, asilada, está ahí, presente en el partido, moviéndose, trabajando para que esta agrupación crezca. Jennifer Paredes, ¿se acuerdan ustedes? La sobrina, la de los escándalos, la que aparecía ella dando indicaciones sobre licitaciones, buena pros. Ok, ya, ella también tiene una participación clave en este partido político. Están los hermanos o las hermanas, están los sobrinos. Irma Castillo Terrones, hermana que es secretaria nacional de la mujer. Ya tienen todo su organigrama, están recontra organizados. Está Gloria Castillo Terrones, que es la otra hermana que también se metió al partido. Jaime Vázquez, el sobrino, que tiene un hermano que se llama Cledín Vázquez, que no sé si ustedes se recordarán, pero él ahora tiene el cargo de secretario nacional de Relaciones Internacionales y fue acusado de recibir coimas millonarias para favorecer a parientes de Castillo en temas judiciales. Tremenda joyita se ha metido al partido. Y bueno, él aprovecha cada vez que tiene una audiencia, que son televisadas por el canal Justicia TV, para emitir un discurso político. Él sigue haciendo política. Y ahora que Martín Vizcarra regresa a Barbadillo, ya sabemos que ellos han estado conversando. En el caso de Toledo, está en un estado de depresión, que lo último que quiere es hablar de política. Entendemos también por fuentes cercanas y confiables que en el caso de Ollantumala, él tampoco quiere saber absolutamente nada, ni recordar lo que fue su paso por Palacio de Gobierno, pero Castillo sí se quiere mantener vigente, pese a la prisión preventiva. Y Vizcarra sigue en campaña. Y si los dos tienen la misma intención, el objetivo de capitalizar esto, que es el maltrato del Estado, del gobierno de turno, que los quiere silenciar porque ellos representan al pueblo y bla, 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 todo el discurso que ambos sostienen y que no marca muchas diferencias uno del otro, obviamente pueden generar una fuerza bastante grande y potente que logre convencer a aquellos en el norte del país, en el centro, Huancavelica, Huánuco, Huancayo, Cerro de Pasco y sobre todo el sur, donde además Pedro Castillo tuvo un arrastre muy grande en las últimas elecciones, donde logró convertirse en presidente de la República y donde Martín Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua, sur del país. Atención, atención, si bien ellos no van a postular, pueden traer a cualquiera que se convierta meses antes, 2, 3 meses, en el Perú estamos acostumbrados, de las elecciones, en ese outsider que muchos creen que finalmente va a aparecer en el escenario político porque hay un 34% más 16% que no sabe por quién va a votar, que no opina, que no tiene ni idea siquiera de cuáles son los candidatos. Y es allí a donde ellos van a querer apelar, a ese descontento, a esos electores que tienen una interrogante enorme sobre la cabeza porque no entienden qué es lo que conviene. Y si no va a ser Vizcarra ni Castillo los que postulen directamente, siempre hay gente que los pueda representar. Y si es alguien muy cercano, como en el caso de Martín Vizcarra, el hermano Mario,
o Castillo se buscará de pronto a una de las hermanas, de los sobrinos. Si llegan a Palacio de Gobierno, pueden indultarlos. Por supuesto que sí, incluso a los dos. Por más de que el que gane sea alguien del partido de Vizcarra o del partido de Castillo. Si se unen, se vuelven pinquis y realmente se asocian políticamente, el nuevo presidente, si es que tienen suerte y ganan, o presidenta, los libera. Los libera, pero de todas maneras. Esto está cantado, eso está cantado. Lo que nunca estuvo cantado y lo que sigue siendo para mí algo realmente alucinante, increíble, porque yo sí puedo creer que hay gente que recula, hay personas que se arrepienten de haber ejecutado algún tipo de acción o haber dicho algo en el pasado, y todos nos podemos equivocar, y todos podemos recular, y todos podemos darnos cuenta, somos seres humanos, de que hemos cometido errores, pero lo de Fernando Rospigliosi realmente es una especie de lobotomía. A este señor le han lavado el cerebro, ese señor ha sido sometido a una especie de transfusión de masa encefálica, porque no puede ser que el otrora enemigo máximo de la dictadura, de los asesinatos, del nivel de corrupción que se alcanzó en el gobierno fujimontesinista, ahora sea el máximo defensor de Keiko Fujimori y de los ideales del chino. Y está pidiendo la destitución del juez, sí, no, acá dicen que es del juez Carguancho, del juez Richard Concepción Carguancho. ¿Por qué? Porque la ley de amnistía que aprobó el Congreso de la República fue promulgada por Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque a ella le conviene más que a nadie desvincularnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cortar palitos con el Pacto de San José y así librarse de lo que eventualmente ella tendría que pagar o asumir, que es la responsabilidad por los 50 muertos durante sus protestas. Y sabe que, más allá del Rolex, del caso del cofre, de las cirugías, de todos los hechos que le imputa el Ministerio Público y que la Fiscalía investiga o investigaba, porque ahora el Tribunal Constitucional les ha dicho no, ya no pueden, o pueden pero con estas condiciones, y así nadie puede realizar una verdadera indagación, o sea, la han blindado de una manera nauseabunda. Entonces, claro, si nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salvamos a Dina y salvamos también a varios delincuentes que tenemos en el Congreso de la República, que también están vinculados a casos de delitos contra los derechos humanos. Entonces, ¿qué ha hecho el señor Fernando Rospigliosi? Como el juez Richard Concepción Carguancho se negó a aplicar esa ley de amnistía, porque ya pasa por una cuestión de criterio del juez que recibe el formulario, la petición, la solicitud de que la persona a la que defiendan pueda acceder a esta figura para salir de la cárcel porque ya ha sido condenado o para que se detenga su investigación, donde de todas maneras lo van a terminar sentenciando o condenando, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben por secuestro, asesinato, desaparición forzada o lo que fuere. Dice, ¿cómo es posible que no aplique? Es un prevaricador, grita, ¿no? Y los representantes, la verdad, del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mejor que no nos defiendan. Qué mal lo hacen. Ayer estaba viendo una audiencia y decía, Dios mío, si así realmente van a sacar cara por el Perú, mejor que se queden callados y conseguimos mejores abogados. O sea, sí admiten los crímenes cometidos por policías y militares durante la época del gobierno de Fujimori e incluso antes, durante la época de Alan, pero no critican realmente con la vehemencia, con la energía que se requiere la promulgación de esta ley, que es un atentado a la democracia. Por un lado, rechazan Venezuela, hablan de los comunistas, de los marxistas, de los leninistas, y nos están poniendo en el mismo lugar que Venezuela, que desconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se está aplicando la ley de amnistía, dice Fernando Rospigliosi. Claro, porque lo que él quiere es cuidar, proteger, resguardar a todos los militares y policías asesinos, violadores de mujeres campesinas inocentes, que desaparecieron a tantas personas y que tienen adeudos llorando hasta el día de hoy a sus muertos, y muchos con cuerpos a los que ni siquiera han podido enterrar porque esos cadáveres continúan desaparecidos. ¿Y qué dice la presidenta de la República? Nada. Se llevó a cabo la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad, donde les contaba hace un rato que choteó, así, sin vergüenza, a la fiscal de la Nación, agradeció al defensor del pueblo José Gutiérrez, a la presidenta del Poder Judicial, al presidente de la mesa directiva, todos eran sus amigos. Y a Delia Espinosa ni siquiera la nombró, porque ni siquiera la convocaban a estas reuniones, cuando ella tiene que ir como máxima representante del Ministerio Público. Pero es ahí en el Ministerio Público donde están los expedientes de Dina Boluarte. Y Dina Boluarte no le perdona la vida a Delia Espinosa. Por eso es que está tan desesperada porque Patricia Benavides vuelva a ser fiscal de la Nación. Cosa que no puede
no puede aunque quiera, porque la decisión de que ella regrese, cosa que es una locura, dependió de la Junta Nacional de Justicia. Pero si ella mañana es fiscal de la Nación, eso es algo que no tiene nada que ver ni con DINA, ni con el Congreso, ni con la JNJ. Eso tiene que ver con la Junta de Fiscales Supremos, que además han determinado que la persona que tiene que seguir al mando del Ministerio Público es Delia Espinosa. ¿No le gusta a la señora Dina Boluarte? Bueno, pues que se deprima viendo novelas turcas o que se vaya a hacer una nueva cirugía. Pero que no venga aquí a tratar de pasar por encima de lo poco que nos queda de institucionalidad en nuestro país. Y para hablar casualmente de este y otros temas, estoy ya aquí con la doctora Cruz Silva, abogada y coordinadora del área de justicia viva del Instituto de Defensa Legal, quien ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta mañana. Adelante, por favor, aquí en Ar de Troya, porque esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos preocupa y mucho. No podemos desprendernos de una organización internacional que es el último peldaño al que nosotros podemos acceder cuando aquí en el Perú se agotaron todas las vías. Cuando no te dan la razón en primera instancia, en segunda instancia llegas a la Corte Suprema, llegas al Tribunal Constitucional, nadie te da la razón pese a que tú eres una persona inocente y dices, bueno, es momento de acceder a la Corte. ¿Cómo vamos a acceder a la Corte? Si quieren romper palitos casualmente y decir o desconocer el pacto de San José. Doctora Silva, gracias por venir. Muy buenos días. Gracias a ti por la invitación y para conversar sobre estos temas que ponen en el ojo público y la necesidad de proteger al sistema de justicia, a los pocos espacios que están tratando de limitar el poder, no solamente frente a las investigaciones de corrupción, como lo que acaba de señalarse a través de la actividad del renovado equipo de FICOP, sino también respecto de la ley de prescripción por la cual has mencionado el juez Concepción Carguancho, ahora resulta que es investigado por la Junta Nacional de Justicia, o la ley incluso de amnistía. Entonces, gracias por interesarse en estos temas que son trascendentales en este momento. No, a mí lo que me preocupa es la defensa del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ayer veía a este señor y decía, no me defiendas, por favor. Tienes que tener una postura mucho más contundente, porque además tenemos la razón y porque se ha firmado un contrato y los convenios, te gusten o no, se respetan. No se trata de un abuso o de una injerencia a la autonomía e independencia de un Estado. Se trata de, ok, ustedes nos resguardan en materia del cuidado de todo aquello que tiene que ver con derechos humanos y nosotros, a cambio, por supuesto, reconocemos todas las recomendaciones y solicitudes que nos puedan hacer. Porque si la consigna es esa, no respetamos convenios, entonces que se anulen todos los tratados de libre comercio también. Sí, y además, mira, no solamente se está violando, digamos, el estándar supranacional en sí mismo, sino que se está violando la propia Constitución del Perú. Los representantes del Estado no han tenido en cuenta que hay disposiciones en la misma Constitución que hablan de que el Estado peruano tiene que seguir lo que señale el sistema interamericano o incluso los tribunales jurisdiccionales de esta institucionalidad supranacional. Pero eso evidencia que la postura del Estado peruano no es jurídica, sino es política y que promueve la impunidad. Se sabe que muchas personas que han sido atacadas, no solamente pobladores en protestas legítimas, no solamente operadores de justicia, ¿no?, por parte de este gobierno, por parte de este legislativo, se sabe de que en última instancia han de ir a proteger sus derechos ante el sistema interamericano. Y lo que se está tratando es, sin ninguna base jurídica, sino absolutamente política pro impunidad, hacer de que el país salga de este sistema, ¿no? Por eso la defensa, el día de la audiencia de la Corte Interamericana por los casos Barrios Altos y La Cantuta, no tuvo en realidad ningún fundamento jurídico y lo poco que se planteó incluso era contradictorio. Fíjate que uno de los representantes señalaba de que no importaba que la ley de amnistía se hubiera promulgado porque eran los propios jueces que podían, a través del control difuso, inaplicar esas normas, lo que ahora están negando internamente. De acuerdo, pero eso del control difuso en realidad es muy peligroso, porque ya ve usted lo que le está pasando al juez Richard Concepción Carguancho. O sea, si yo realmente hago una lectura de lo que realmente representa tener un convenio, un contrato, un vínculo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no acepto esta ley de amnistía, me denuncian por prevaricato. Entonces muchos jueces, no por
consigna, sino por miedo, por temor, van a decir, no, yo aplico la ley nomás porque no me quiero meter en problemas. Y eso ya es manipular al Poder Judicial y colocarnos en una situación absolutamente vulnerable. Tal cual. Mira, en efecto, la actitud no solamente de los congresistas como Rospigliosi, sino también de la Junta Nacional de Justicia, que no rechaza liminarmente una denuncia tan disparatada como esta, en efecto, es un riesgo directo a jueces, fiscales y toda persona, autoridad pública que diga esta ley no la puedo aplicar porque simplemente es inconstitucional y yo como funcionario público tengo que hacer caso no tanto de la ley, sino de la Constitución. Que está por encima de todas las leyes. Así es. Y la Constitución, en cuyo la interpretación para saber cuáles son los contenidos constitucionales definitivamente también se nutren de lo que es el estándar supranacional. Ahora, quiero decir que este es un escenario en donde nuevamente el sistema de justicia o espacios del sistema de justicia que están contra el abuso del poder y sus propias funciones es absolutamente clave. Ya se ha pronunciado el día de ayer, por ejemplo, la asociación JUSDEN, que es la Asociación de los Jueces por la Justicia y la Democracia, indicando que de señalar como prevaricato el cumplimiento del deber de un juez que se debe a la Constitución y que en consecuencia inaplica una ley que está en contra de la constitucionalidad, es un grave ataque a la independencia de la justicia y del acceso a la justicia de las personas violentadas. Y los buenos jueces seguramente lo saben, pero también es entendible que no se quieran meter en problemas, porque de todas maneras van a resultar denunciados por el delito de prevaricato y van a tener que afrontar un proceso que es incómodo para quien fuere, para cualquier persona. Entonces ya, con tal de no meterme en rollos, y si encima me ha llegado a mí una nueva solicitud de tal ex militar, de tal ex policía que ha cometido delitos de lesa humanidad y que quiere acogerse hasta la ley de amnistía, ya yo firmo, nomás que importa, ya mañana se verá. Y eso es algo que preocupa muchísimo, sobre todo porque tenemos defensores que salen a exponer la situación del Perú, que es tan delicada hoy en día. De esta manera, le voy a pedir, doctora Silva, que me acompañe a verlo, porque yo decía ayer, Dios mío, rompo el televisor, estaba con la pantalla, en realidad con el dispositivo, pero ¿cómo es posible esta clase de defensores? Vamos. Son sin lugar a duda hechos delictivos. Se ha condenado a 25 personas por esos delitos comunes como homicidio, lesiones y secuestro. Estos hechos repudiables no constituyen hechos propios de la lucha antisubversiva, por lo que consideramos que los condenados no se encontrarán comprendidos dentro de los alcances de la ley y sabemos que, como ya se ha venido demostrando en los últimos meses, nuestros jueces saben utilizar los mecanismos de los cuales los dota nuestro ordenamiento jurídico para aplicar o inaplicar las normas conforme a las disposiciones y mecanismos propios del derecho interno. Sobre ello van a ahondar los representantes a quienes voy a ceder la... Débil, fofo, doctora Silva. Necesitamos más energía. Lo que tendría que hacer el Estado peruano ante la evidencia y para no quedar en un ridículo internacional es hacer lo que se hizo en el año 2000. Aceptar la responsabilidad e indicar, sí, nos estamos equivocando y en consecuencia vamos a seguir aplicando lo que señala muy debidamente no solamente la Corte Interamericana, sino también la propia Constitución. Quiero mencionar que este es un momento en donde los jueces y los fiscales están bajo diverso ataque de parte del Congreso, de parte de la JNJ, de parte del mismo Poder Ejecutivo, porque ya hemos tenido algunos discursos de funcionarios públicos que hablan de que los jueces están prevaricando. Yo quiero mencionar lo siguiente, ¿no? La responsabilidad histórica que tiene un sistema de justicia que defiende de la democracia para el acceso a la justicia de personas que están violentadas. No solamente hablamos de casos de las protestas ni las violaciones de los 80 y los 90, sino también de casos que vinculan a poblaciones sin vulnerabilidad como los pueblos indígenas que hoy en día sus líderes siguen siendo asesinados. En el año 2003, cuando salió el informe de la Comisión de la Verdad y el propio sistema de justicia saliendo de la dictadura, se comenzó a hacer un balance de lo que había pasado en los 80s, en los 90s, luego incluso del golpe de Estado del 5 de abril de 1993. El mismo Poder Judicial pidió perdón a la ciudadanía porque las desprotegió, porque la CBR indicó
que durante esos años, a través de los recursos que no funcionaban para los ciudadanos frente al sistema de justicia, el sistema había abdicado a sus funciones. Sí, doctora Silva, pero aquí estamos hablando de un Estado que en estos momentos está siendo administrado por una señora que tiene denuncias vinculadas a delitos de lesa humanidad de los que se quiere limpiar, por supuesto, y que no es casualidad que haya nombrado a su mano derecha, a su compinche, a Juan José Santibáñez, para que sea el nuevo ministro de Justicia y se encargue casualmente de desvincularnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no podemos esperar un mea culpa, un retroceso, ¿no?, por parte del gobierno, del Ejecutivo, porque ellos tienen ya una consigna clarísima, empezando por la reforma judicial que la van a meter en cualquier momento en el Congreso de la República. Así es, el mea culpa está traído a esta conversación porque es el claro recordatorio que el sistema de justicia no puede, en un momento histórico como este, abdicar nuevamente a sus funciones. Y creo que no lo va a hacer. Actualmente la presidenta del Poder Judicial, la doctora Yanet Tello, ha señalado contundentemente que hay normas de este Parlamento que están violando las bases del sistema democrático. E incluso, dicho sea de paso, no solamente los jueces son los llamados, sino también los colegios de abogados. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante este procedimiento disciplinario que se le pretende hacer avanzar ante la Junta Nacional de Justicia respecto del juez Concepción Carguancho? Lo que se tiene que hacer, primero, la JNJ, si es que le hace caso a la denuncia de Rospigliosi, ellos mismos van a violentar la Constitución. El Colegio de Abogados de Lima tiene un código de ética que ya en otros casos, como Chávarri, en el año 2019, se aplicó. Y dice, entre otras cosas, que no, un abogado no puede mentir. Dina Boluarte es abogada, dicho sea de paso, y hay una mentira. ¿Te acuerdas cuando dijo, yo a un ministro que ha sido censurado no lo consideraría para volverlo a nombrar? Nos mintió. No, miente todo el y día. ahora ha vuelto. Mírale la cara, miente. Entonces, a lo que voy es de que el Colegio de Abogados de Lima también tiene la posibilidad de abrir de oficio ante estas violaciones evidentes a la ley peruana, procesos éticos profesionales que saquen de los funcionarios, de las funciones públicas a estos abogados. Doctora Silva, sí, pero si bien el objetivo, ¿no?, de salirnos, de desvincularnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un hecho real, no estamos especulando. Hay un proceso, ¿no?, penal que se tiene que seguir, que entiendo que dura por lo menos 12 meses. En 12 meses, Dina Boluarte ya no va a estar en Palacio de Gobierno y tampoco vamos a tener a este Congreso. Quizás uno peor, pero estos parlamentarios no. Quizás algunos repitan el plato, pero no creo que logren generar una trinchera tan fuerte como la que han tenido o la que siguen teniendo para legislar a favor del crimen y de la impunidad. Entonces, si se inicia el proceso a través de Juan José Santibáñez como ministro de Justicia y representante del gobierno de turno, tenemos tiempo entonces, porque ellos se van en 11 meses y el proceso dura aproximadamente un año, 12 meses de... Después del retiro. De acuerdo, todavía evitar irnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dependiendo de la clase política que entre a partir de julio del próximo año. Sí, y no solamente la clase política, sino los intereses. ¿Qué es lo que quiere el país o los que van a ser la clase política o los que son ahorita la clase política frente a esto, ¿no? Nosotros nos convertiríamos en parias como regímenes tipo actualmente Venezuela o actualmente Nicaragua. Y aparte, por supuesto, esto va a preocupar, sobre todo en el tema de impunidad transnacional, a la OSD, el famoso grupo al que insistentemente queremos ingresar, ¿no? Pero nuevamente, hay que tener claridad de que en este momento, jurisdiccionalmente para los casos de ley de amnistía, prescripción, incluso la ley APSI, o también lo vinculado a las leyes pro crimen, son normas que podrían ser inaplicadas, y en su caso, que así sea, es el deber inaplicarlas por parte de los operadores de justicia. Pero además, el retiro del sistema interamericano, hay que recordarlo, no saca de la jurisdicción de la Corte los hechos que sucedieron cuando todavía estaba vigente el sistema. Además, son delitos que no prescriben. Y hay gente es. que no entiende eso. Dice, pero si ya pasó tanto tiempo. No, pueden haber pasado 40, 50 años, pero al tratarse de delitos contra los derechos humanos, esto no tiene fecha de caducidad. O sea, no estamos hablando de un tarro de leche que en 4 meses no lo puedes consumir. No, esto obviamente no tiene punto final porque la idea es que siempre, aunque sea tarde, se pague por haber cometido delitos de altísima gravedad, como lo son violar, asesinar, secuestrar, torturar, desaparecer. Totalmente de acuerdo. Y todo eso, ¿no? La Corte va a tener competencia para seguir viendo esos hechos. Es decir, como lo que lo hace sucedió en el Venezuela. 2022 y 2023 va a poder seguir ejerciendo jurisdicción. Lo que no va a poder hacer son los hechos sobre los cuales
que sucedan un año después de haberse culminado el retiro de la Corte. Ahora, ante ese supuesto de que el país retroceda años luz y sea retirado del sistema interamericano, no solamente del país frente a la comunidad internacional, sino los ciudadanos y ciudadanas que quedamos desprotegidos de la jurisdicción internacional, nuevamente, quienes tienen la sartén por el mango, a menos jurídicamente, son los jueces y fiscales que van a tener que seguir aplicando control difuso y defendiendo el estándar supranacional que ya generó un ámbito de protección mayor para los derechos fundamentales en el país. Hay una interpretación en el derecho constitucional que nos indica como principio que cuando tú como país ya has tenido este nivel de protección de un derecho fundamental, no puedes retroceder. Y eso lo saben los jueces y los fiscales. Va a estar en manos del Poder Judicial, del Ministerio Público, que los ciudadanos podamos tener una esperanza de investigación a los responsables de estos crímenes, de estos delitos y poder acceder a la justicia. Por eso es que en este momento, como lo has mencionado, los procesos de reforma del sistema judicial están caminando y corriendo. No solamente la comisión de reforma en el Parlamento con la congresista Alba a la cabeza, sino también, y esto se ha hecho público hace unos días, un documento de la Defensoría del Pueblo del 2024 que recién ha sido público hace unos días, en este mes de agosto de 2025, que habla de la reforma del sistema de justicia y ya mencionaba como una propuesta sobre la mesa el que el Poder Ejecutivo, la Presidencia, no pueda ser investigada durante su mandato por cualquier tipo de delito, incluido los que están vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Entonces, este documento de la Defensoría del Pueblo, que ha sido ocultado, no se puede decir otra cosa, desde finales del año pasado y recién se ha conocido hace unos días, esto lo hizo público el periodista Hernán Floríndez en sus redes sociales, son la Comisión Lavallato, vinculada al supuesto problema del tratado de Odebrecht, ¿no? Del convenio de Odebrecht, y también lo vinculado a la reforma judicial que ahora Santibáñez ha señalado va a ser uno de los primeros puntos de agenda en sus 100 primeros días. Está yendo con todo, pero esto es una tómbola, doctora Silva, porque así como te puede tocar, ¿no? Un juez que efectivamente aplique el control difuso y diga, a ver, yo le tengo que dar, obviamente, mayor importancia a lo que me exige la Constitución, que es la ley de leyes, a cualquier tipo de reforma o proyecto de ley que haya sido aprobado y promulgado luego por el Ejecutivo. Pero hay otros que obviamente van a tener miedo o que no piensan acorde a lo que realmente nos debería llevar la razón y la conciencia. Bueno, a lo que les enseñaron en la Facultad de Derecho en los primeros ciclos. Pero es que de todas maneras ya es un tema de qué tanta suerte tengo dependiendo del juez que me toque a la hora de... Va a depender de cada juez. Exactamente, de yo enviar mi solicitud. Que hay gente que se va a librar de la cárcel, exmilitares y policías, van a ver. Y que van a ver también otros que van a tener que cumplir su condena aún y continuar en procesos de investigación, también. Pero es una tómbola, no deja de ser una tómbola. Es una alta posibilidad. Por eso, nuevamente, el rol que le toca a la institucionalidad del Poder Judicial y del Ministerio Público y a cada uno de los jueces y fiscales es absolutamente histórico. Y aquí yo quiero precisar algo. Que los delitos de lesa humanidad no sean prescriptibles y que tengan que seguir siendo investigados no es un tema de interpretación. No, en lo absoluto. Es una verdad objetiva, pétrea, porque está vinculada a delitos que relacionan al famoso jus cogens o el derecho de gentes, a la humanidad, a la propia naturaleza del ser humano. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los operadores del derecho, en donde están los jueces, fiscales y abogados también de partes, tienen que tener alta responsabilidad de los casos y de lo que le dicen al país. Señalar que un delito de lesa humanidad prescribe o que se puede aplicar la amnistía es ir en contra de la base del ordenamiento jurídico. Y ahí ya no estamos en una cuestión meramente interpretativa. Estamos ante operadores de justicia y profesionales del derecho que están prevaricando y deberían los colegios profesionales ir pensando en retirarles las colegiaturas. Una última pregunta. Finalmente, ¿qué cree usted? ¿Nos vamos de la Corte Interamericana? En este momento yo creo que sí. En este momento yo creo que sí. Bueno, somos el país que más veces ha desacatado las recomendaciones, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más de 20 veces.
Por esto que tú estás mencionando, la sociedad civil ante la Comisión Interamericana ha pedido desde incluso inicios del año pasado que el Perú sea considerado en el famoso capítulo 4B del informe anual de la Comisión Interamericana, que ya se da a finales de año, para que sea considerado al lado de los países como Venezuela y Nicaragua. Lo que estamos nosotros viviendo, como dijo sabiamente, las protestas legítimas del 2022, 2023 y hasta ahora, ya no estamos en una democracia. Esto no se puede llamar un sistema democrático. No hay una clara división responsable de pesos y contrapesos, salvo algunos intentos a contracorriente que está haciendo el Ministerio Público y el Poder Judicial. Si bien es cierto, ha trascendido que en el gabinete habrían algunos ministros que están señalando que no están de acuerdo con salirse de la Corte Interamericana, eso finalmente va a ser una decisión de la mayoría de ese gabinete y de la presidenta, que ya ha señalado que sí nos vamos a salir. Bueno, pero una cosa es decir yo no estoy de acuerdo y otra cosa es decir yo estoy en tal desacuerdo que me voy de este gabinete. Presento mi carta de renuncia. Exacto. Yo no puedo Exacto. formar parte de un grupo de personas que desconoce la necesidad que tiene un país, que ha escrito parte de su historia con sangre, y hacer simplemente como si aquí no estuviese pasando absolutamente nada. ¿Qué hace el ministro de Agricultura opinando? Diciendo, a mí sí me parece bien. ¿Qué sabe, señor? Mejor quédate callado o lleva tu documento y decir, yo aquí no puedo participar. Porque para mí la vida humana y el hecho de alcanzar justicia para los deudos que todavía lloran a sus muertos está por encima de cualquier otra cosa. Y para los peruanos y peruanas que sigamos viviendo en este país. Y para los que vienen, no haya así justicia es el peligro de poder repetir esos mismos actos. Estamos, ¿cree usted, a la par o en un lugar parecido, similar a lo que vivimos en los 90s? Peor. Peor. Nosotros tenemos un trabajo constante de monitoreo y fiscalización al sistema de justicia y hemos identificado diversos casos y diversas voces que concretizan que este momento es peor que el de la dictadura. Peor que el de la dictadura. No solamente porque hay un centro, sino hay diversos centros de corrupción, diversas impunidades, ya ni siquiera se cuidan las formas y en su momento, si bien es cierto, sacaron, defenestrado, cortaron cabeza del sistema de justicia a través de las comisiones ejecutivas del Ministerio Público y el Poder Judicial. Hoy incluso se le ha prohibido a algunos operadores de justicia y amenazados desde el Congreso de que no pongan agendas en sus salas plenas. Increíble. O que sean denunciados justamente por hacer su trabajo. Estamos en un momento peor que la dictadura fujimorista. Muchísimas gracias, doctora Cruz Silva, abogada y coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Ar de Troya, tocando un tema del que no nos vamos a cansar de hablar. Yo sé que hay cosas en la pauta, evidentemente, hay otras noticias que tienen que ver, como por ejemplo lo que está sucediendo desde las 5:20 de la mañana, los allanamientos en simultáneo a la casa de Nicanor Boluarte, a la oficina de un general en retiro, que es un empresario que habría sido protegido por Juan José Santibáñez. Han entrado también al que fuese el edificio donde funcionaba la empresa, ¿no? El estudio de abogados del hoy ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Están pasando cosas con Martín Vizcarra, lo van a trasladar de regreso a Barbadillo. Y en fin, yo no tengo menciones, ¿verdad? No, pero tengo obviamente que pedirles a ustedes un último favor, que pongan like a este video, porque eso permite que se viralice el programa del día de hoy y porque además hace que el programa en general, el canal digital de la República, siga creciendo. Estamos muy mención, cerca Juli, a las la elecciones, perfecto, y creo que mientras mejor y más enterados estemos de lo que sucede en nuestro país y en el mundo, vamos a tener un voto bastante más responsable y consciente. Termina tu posgrado en solo un año. Elige una de las maestrías de alto impacto y da el siguiente paso en tu vida profesional. Fórmate con los programas de posgrado y lidera el cambio que el Perú necesita. Estudia en la Escuela Internacional de Posgrado de la UCB. Inscríbete ahora en somos.ucb.edu.p/posgrado. Cuídense mucho, señores. Gracias por vernos y que arda Troya.